Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Doctor Crespo, qué gusto escucharte, saludarte de paso, desde luego. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo ves tú? ¿Tú ves una confrontación con ánimos políticos a futuro? ¿Estás viendo en esta confrontación del presidente López Obrador con el gobernador de Jalisco y con otros gobernadores con los que ha habido distanciamiento? ¿Ves tú el principio de una guerra política? Totalmente sí, Pepe, efectivamente se entremezcla, porque por un lado está la cuestión de los gobernadores, de varios de ellos, que no les ha gustado muchas de las políticas seguidas por el centro, en distintas materias, pero ahora recientemente con las políticas que se han tomado en relación a la sanidad, a la pandemia, y también algunas cuestiones de política económica para defender, digamos, a las empresas, el empleo en sus respectivos estados. Entonces este grupo de gobernadores, pues sí, han alzado la voz, han dicho que no están de acuerdo con las medidas del gobierno federal, se han rebelado, entre comillas, hasta cierto punto, tomando medidas propias, tomando medidas más estrictas en algunos casos, y ese es justamente el origen del conflicto que se generó en Jalisco. Pero desde luego que eso también entrecruza pues la cuestión de que Alfaro, el gobernador de Jalisco, pues ya desde que llegó a la gubernatura se le veía como un personaje potencialmente que podría aspirar a la presidencia, que podría articular a la oposición con el propio triunfo de el presidente López Obrador en el 18, pues muchas miradas voltearon a ver a Alfaro, como diciendo, pues este puede ser el personaje, o uno de los que pueden ser el personaje, el líder opositor, que eventualmente articule esta oposición, esta disidencia, entre muchos partidos y entre muchos ciudadanos que no les gusta el gobierno de López Obrador. Entonces Alfaro, desde luego que desde hace mucho tiempo es un potencial líder opositor que también eventualmente podría efectivamente aspirar a la presidencia en el 2024. Él dice que no, porque pues así son los protocolos en México, que normalmente te niegas para no adelantar los tiempos, y eventualmente ya si las condiciones le son favorables, ya puede decidir si se lanza o no se lanza la candidatura, pero desde luego que el potencial lo tiene. José Antonio, ¿habías visto tú alguna vez, recuerdas de memoria alguna vez, una confrontación de esta envergadura entre un presidente de la República y un gobernador de la República? No, habíamos visto muchos casos en tiempos del PRI, donde algún gobernador hacía las cosas mal o se iba por la libre, pero no había confrontación, el presidente simplemente lo quitaba bajo algún argumento, algún pretexto, le sacaba algunas cola que pisar por ahí, le obligaba a la renuncia, o eventualmente incluso se llegaba a la desaparición de poderes, pero sin confrontación de por medio. Normalmente los gobernadores obedecían, aceptaban, digamos, la disposición que venía del centro, pero difícilmente venía una confrontación de ese tipo. Yo recuerdo incluso el caso con Zedillo y Roberto Madrazo, donde Madrazo lo mandaron llamar aquí, le dijeron que renunciara a la gubernatura de Tabasco, él pidió permiso para hacerlo frente a su congreso local y se rebeló, organizó ahí los grupos que lo apoyaban en Tabasco, y el presidente Zedillo lo tuvo que dejar para que terminara su mandato, pero no hubo confrontación, hubo rebeldía de parte de Madrazo, de no obedecer la instrucción de renunciar, pero no hubo la confrontación que estamos viendo ahora, en donde hay incluso acusaciones como la que hizo el gobernador Alfaro de decir gente de López Obrador. Ella aclaró que no se refiere directamente a López Obrador, al presidente, pero sí gente cercana a él que se están infiltrando en las protestas de Guadalajara, lo cual es muy probable porque pues hay mucha gente que ya se ha detectado, se ha visto, hay videos que son pues vándalos profesionales, que son sicarios profesionales de la protesta, del vandalismo, etcétera, que han estado en otras protestas en distintas partes del país y que responden básicamente a Morena, que ellos mismos se proclaman como miembros de Morena. Entonces, sí podría ser el caso, me parece que no es una hipótesis descabellada, de que grupos de Morena, líderes de Morena, aprovechen esta situación que se dio en Jalisco, un
desde luego una situación de descontrol policial que constantemente estamos viendo, de abuso policial y violación de derechos humanos, en este caso en relación con la pandemia, se supone que con lo del cubrebocas, etcétera, y lo aprovechan para politizarlo. Y también, como estamos viendo en la Ciudad de México, estas protestas, pues que tienen un carácter también político, están aprovechando esta situación de la pandemia, de abusos policiales para generar movimientos ya con tipo político, ¿no? Para comprometer, para provocar a los gobernadores, al de Jalisco, aquí también para Claudia Sheinbaum. Entonces, claro que tienen un carácter político, y en el caso de Alfaro sí me parece que es muy claro que a López Obrador no le gusta que haya voces fuertes, líderes opositores, líderes contrarios a él, a sus políticas, y por eso se ha dado también esta confrontación con Alfaro, igual que se ha dado con Felipe Calderón, no que Felipe Calderón pueda aspirar a la presidencia nuevamente, pues nuestras leyes no nos lo permiten, pero sí ha sido una voz de crítica constante, una voz de opositora, una voz que trata de también articular algunos grupos y personajes opositores, y pues hemos visto también cómo se ven en la avalancha mediática y discursiva contra Felipe Calderón, eventualmente contra algún empresario como Gustavo de Hoyos, pues también, o sea, no le gusta tener una figura que lo contradiga, que tenga fuerza, que tenga cierta influencia, y ahora que el gobernador Alfaro, que había estado muy calmado, que había estado hasta hace poco, pues muy en lo suyo, ahora que ya empezó a levantar la voz a propósito de las medidas del coronavirus, pues ya se le están empezando a echar encima las redes, en fin, muchos legisladores de Morena que lo están atacando, etcétera. ¿Por qué? Porque no les gusta que haya una voz opositora que eventualmente pueda aglutinar a los distintos grupos de partidos opositores y de sectores disidentes que se le pongan frente al presidente López Obrador, Pepe. Pues te agradezco el análisis, el comentario, donde es evidente, o estás conmigo o estás contra mí, es lo que dice de alguna manera el presidente de la República, no de alguna manera, lo dice directamente, y bueno, no debe de sorprendernos si estamos en una democracia. Habremos de ver esto y mucho más si las cosas siguen subiendo, como todo parece, de tono entre aquellos que no están de acuerdo con el rumbo que le ha dado el gobierno presente a la llamada Cuarta Transformación, y que también trae su bagaje político. Muchas gracias, José Antonio Crespo, como siempre. Hasta luego, Pepe. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, el doctor José Antonio Crespo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.